Bueno chicos, en esta oportunidad, igual que siempre, necesito que escriban en el chat su nombre y apellido, aunque ya lo tengan escrito para temas de lista y comprobar después. Así que vayan escribiendo en el chat sus nombres y apellidos. Bueno, genial. Eso me gusta, bien rápido. Súper. Eh, Están a full. Ya, vamos a empezar revisando lo último que respondieron la semana antepasada en, ¿cómo se llama? La salida de la clase de pasada. Ya, ¿ven bien el Power, la presentación? ¿Sí? ¿Se ve? Pueden responder por el chat igual, porque yo lo veo bien, pero ustedes, sí, Sí, sí se ve. Ya. súper. Bueno, básicamente las respuestas están bien dadas, no hay mayor problema. Por ejemplo, en esta pregunta, la mayoría, casi todos respondieron que cuando se quema un papel se libera humo y calor. Y una persona respondió no se libera nada, pero igual está como dentro de la consideración de la definición. Quizás lo puedo entender como que, como les dije en algún momento, nada se crea ni se destruye, solo cambia, puede cambiar de forma, puede cambiar o se conserva, cambia de estado. Y en ese caso podría estar bien la respuesta, pero siempre hay que ir por lo más correcto. Lo más correcto sería en este caso que se libera. Estoy agregando unos que se estaban conectando. Los nuevos que llegaron igual coloquen su nombre ahí en el chat, los que aparecieron recién. Bueno, pero como les dije, la mayoría respondió bien la respuesta. Que cuando quemamos un papel o cartón, liberamos el humo y el calor. Lo liberamos a la hora de prender, ¿cierto? El fuego es una manifestación de esa reacción. Y finalmente la reacción química es la transformación del papel o cartón. ¿Cómo se transforma ese papel o cartón? ¿Cómo queda? ¿Cómo era? ¿A cómo queda? ¿Alguna característica física de eso? Ya, negro. Negro, Sí, está bien. ¿Versos cenizas? Cenizas, está ya. bien. Súper. Y cambia, no sé, la forma o el material cómo era a cómo quedó. Por ejemplo, la textura. Sí, también cambia la textura, ¿cierto? Así que, bueno, básicamente esa sería la respuesta correcta. Ahí se agrega uno más. Recuerden, los nuevos que se fueron agregando, escriban su nombre en el chat. Ya. La segunda dice, una reacción exotérmica es cuando, y la mayoría respondió, se libera calor, que es la respuesta correcta. ¿Ya? Así que también, bien. Eh, lo más probable es que se puedan haber confundido también con necesita o absorbe calor, que eso es lo contrario, que ese es endotérmica. ¿Ya? Y las otras no tienen mucho sentido. Igual se necesita energía, sería endotérmico también. Exotérmico siempre es liberar. ¿Qué cosa? Térmico es calor, así que se libera calor. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? La mayoría de los la respondió bien, así que vamos súper bien en eso. Ya, la última. ¿Todos los elementos y compuestos pueden reaccionar con otros? Tengo un 61% que me dice que sí y tengo un 38% que me dice que no. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? ¿Sí o no? ¿Qué dicen?
Ya, acá tenemos Sí, Sebastián. una prueba. ¿Alguien que haya dicho no? Yo sí, obviamente alguien les dijo que no, po. En Sí, porcentaje serían unos 5 más o menos que dijeron que no. ¿Alguien se atreve a reafirmar su postura? ¿Alguien de los que está conectado ahí? Que lo pueda escribir o lo pueda decir. Y acá hay un no. Acá hay dos no. mira, Están apareciendo los no. sí, Ya. La respuesta correcta es, en este caso, no. No todos los elementos pueden reaccionar. Hay elementos que no reaccionan con otros, o compuestos que también si los juntamos no reaccionan. Así que la respuesta correcta en este caso es no. ¿Ya? Así que está bien. no, Los que dijeron no. ¿Ya? En este caso ahí ganó la minoría. Así que ojo con eso, no todos los compuestos reaccionan. Incluso viendo lo de la teoría de colisiones, tienen que haber colisiones efectivas para que suceda la reacción. Y no todos los elementos que combinemos o compuestos reaccionan con otros. ¿Ya? Hay algunos que no reaccionan simplemente. Así que bien ahí los que respondieron no. Y los que respondieron sí, ya saben la respuesta. Así que ojo con eso, ¿ya? Bueno, ya no, yo pensaba que era. están aprendiendo, así que eso es importante. Equivocarse es parte del aprendizaje. Así que no pasa nada malo con que se equivoquen. Mientras recuerden que lo que acabo de decir, ningún problema. Sí, Ya. Ahora mientras no se olvide. vamos con la segunda parte, que en esta oportunidad lo hará la profe Carolina. Así que Yo, te espérame un dejo, cachito. dejo compartir tu pantalla para Ya, que chiquillos, continúes con esta parte. lo que estamos haciendo con el profe es hacer una retroalimentación de lo que vimos de la clase anterior. Lo más importante en esta actividad que ya hemos visto es que ustedes respondan a través del chat o activen los micrófonos, ya, porque es eso lo que se está evaluando, participación, ya. Así que Pablo, tú me ayudas con el chat porque yo voy a poner esto Sí, yo voy en diciendo lo pantalla que. completa, Yo te ¿ya? voy diciendo lo que digan los chicos. Ya. Lo primero, las instrucciones, como siempre, ya se podrá poner en práctica en este juego de manera negativa lo aprendido en las clases anteriores, como les dije, para hacer una retroalimentación de aquello. ¿Cuáles son las reglas del juego? Participar. ¿Por qué? Es eso lo que se va a evaluar también. Prender el micrófono o responder en el chat mediante memes, como se conoce el juego. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Sí o no? Necesito que respondan. Ahí van, sí, sí, sí. Pueden activar los micrófonos. Muchos sí tenemos. ¿Respondió alguien? Sí, tenemos muchos sí. Varios chicos dijeron que sí. Ya. Así que, Ya. Vamos a jugar entonces, son 4 preguntas. Y la primera dice, espérenme, ahí. En este tipo de reacción, que son las reacciones que vimos en la clase anterior, dice, en este tipo de reacción, un elemento desplaza a otro dentro de un compuesto químico. Esta definición se refiere A, reacción de sustitución o desplazamiento, B, reacción de doble sustitución, C, reacción de descomposición o D, reacción de síntesis o adición. Vayan eligiendo vayan escribiendo su respuesta ahí en el chat. la alternativa correcta. Acá tenemos uno que dice, Salgado dice la A, Patricio Sala dice la A, Baki Baki dice la A, no recuerdo quién es Baki Baki. María José, Ya, María José, María José. Brian dice ¿alguien la A, más, eh? sí. Nico Muñoz dice la A, ¿Alguien más?
Habían varios Sí, en la eso estoy sala. esperando. Bastián dice la A, Joana dice la A. eh, ¿Cómo se Ya, llama la Yadira? Isaura, sí, dice la A. ¿y ahora? Sí, ¿Estamos? sí. Entonces todos Todos, dicen que todos es dicen la... la A. No me acuerdo quién era Jejoso. Ya, en este tipo de ¿Quién era? reacción ¿Quién era? era sí, la Connie. Ah, la Connie, sí, ya. La Connie también dice la A. Creo que ahí Sí, están todos, si no me equivoco. sí, ya. Entonces, en este tipo de reacción, un María elemento José Gatica desplaza a también dice otro la A. dentro de un proceso químico. Entonces, vamos a ver si es la respuesta A. Y sí, tal como dice aquí, desplaza a otro dentro de un compuesto químico, tal cual como decía también en la respuesta correcta. ¿Ya? La segunda dice, en este tipo de reacción, dos o más compuestos reaccionan entre sí para formar un nuevo producto. Ya, esto se refiere a reacción de doble sustitución, reacción de descomposición, reacción de síntesis o adición, o la D, reacción de sustitución o desplazamiento. Ya, acá ¿Cuál tenemos sería aquí la respuesta correcta? Bastián, Brian, Montserrat, Joana, Sebastián Salgado dicen la C, Nico Muñoz dice la C. Eso tenemos hasta ahora. ¿Ya? Joana, los demás, vayan respondiendo, chicos, vayan escribiendo, ¿Alguien más que piensa que es otra la respuesta? vayan escribiendo ¿Que su no es la C? respuesta. Patricio Salas se tira por la D, Por la D, ¿ya? sí. ¿Alguien más? ¿No? María José Gatica la C, Connie, Ya. Empezamos por la Yadira, minoría entonces. Yadira dice la B, la Connie dice la A, La B. sí, Ya, vamos a empezar por la D, que dijo Patito. ya. Vamos a ver si es la D. No, no es sustitución o desplazamiento. ¿Cuál era la otra que decían? La B y la A, bueno, dijeron La todas, B igual a sí. todas. Ya, ¿y cuál fue la que tenía mayor? La Más res- mayoría respondió fue la C. La C. Vamos a ver si es la C. A ver. Bien. Era la C, Este chicos. tipo de reacción de dos más compuestos y que reaccionan entre sí es la de síntesis o adición. ¿Ya? Recuerden, dos compuestos Ahí es donde se están podemos decir, juntando para formar uno nuevo. Se juntan y forman uno nuevo. En sustitución o en doble claro, sustitución se mueven, son los mismos que se desplazan, cambian de posición. Igual se forman nuevos, pero son ya. a base de los que ya están así de combinaciones. Pasamos al siguiente. Sí, Ya. La siguiente pregunta dice, en este tipo de reacción existe un intercambio de elementos de dos o más compuestos. Esta definición corresponde A, reacción de doble sustitución, B, reacción de sustitución o desplazamiento, C, reacción de descomposición o D, ninguna de las anteriores. ya. Acá tenemos la respuesta que te tiran los estudiantes, dicen la A, la A, la A, la A. Bastián, Sebastián, Patricio, Nicolás, Sebastián Salgado, dicen la A. Brian Proboste dice la B. ¿Ya? Y las chicas no han respondido ninguna. Así que, Ya, chicas, démosle un minutito para pensar a las chiquillas. vayan respondiendo. Ahí apareció una. La Joana dice la A. ¿Ya?
María José dice la A, Yadira dice la A. ¿Ya? Entonces tenemos la A y la B, La ¿cierto? María José dice la A también. Sí, la mayoría dice la A y tenemos uno que dijo Ya. B hasta ahora. Ya probemos con la B. Ujú. No, no es reacción de sustitución. Ya, veamos si es la otra de doble sustitución. Exacto. Existe un intercambio de dos o más compuestos. ¿Ya? A Intercambio eso se doble, refiere por eso es reacción de doble. doble. Sí, Sí, intercambio recuerden que doble. la de sustitución simple es un elemento que desplaza a otro, hace como su cambio. El elemento pasa al compuesto y después queda como solito el que estaba. Que fue la primera que hicimos, parece. La primera del test de quién quiere ser millonario. Ah, Y en este caso estamos ya. hablando de la doble. Y la última. La última, La última dice, en este tipo de reacción una sustancia o compuesto se descomponen para formar dos o más productos. ¿Será la A, reacción de síntesis o adición? ¿Será la B, reacción de doble sustitución? ¿La C, ninguna de las anteriores? ¿O la D, reacción de sustitución o desplazamiento? ¿Cuál será? la C, dicen acá los chicos, Bastián, Brian, Patricio, Ya, María José, Gatica. la C, ¿Se van por la C? Sí. La C también dice ninguna de las anteriores. ninguna de las anteriores. Nico también dice la C. La Connie también. La Isaura también. Todos dicen la C. C. Ya, vamos a ver si es la C. Perfecto. Exacto, ninguna de las anteriores. Entonces, si no es ninguna de las anteriores, ¿a cuál correspondería esa definición? ¿Quién se gana un puntito de más? ¿Cuál era la reacción que correspondía? ¿Cómo se? Ujú. De descomposición, dicen ahí, Brian. María José Gatica también dice lo mismo, descomposición. Y Bastián pregunta cuántos millones ya hemos acumulado. Sí. Oh, llevamos como 10 recién. Anduvimos perdiendo por aquí en la segunda. Sí, Ya ahí, quedamos sin ni un peso. ahí perdimos la plata. No por billones. Reacción de descomposición. Es la única que nos faltaba, pero súper bien seguido. Sí, Tuvimos hartas respuestas correctas. excelente eso. Ya, eso quiere decir que vamos impecable. Y quería consultarles también, ¿se acuerdan que hablamos sobre el profe habló recién igual sobre eso, sobre las reacciones químicas, los cambios de energía? ¿Cuáles eran los cambios de energía, las reacciones que se podían eh, formar? Espérame, ¿a dónde lo tengo esto? Ya. Cuando el cambio de energía en forma de calor, ¿de qué tipo de reacción estamos hablando? ¿Qué tipo de ¿Cómo reacción? se, son dos tipos de reacciones ¿Cómo se llaman? que se producen. ¿Podría, cómo, ¿Cómo se llaman los tipos de ¿podría repetir la reacción? pregunta, por favor? Sí. ¿Le das tú, Carolina? ¿Cómo se llaman? Sí, sí, lo que pasa es que claro, ¿cómo se llaman los tipos de reacciones durante una reacción química? Hay dos formas de reacciones. Las que
necesitan calor y las que liberan calor. ¿Cómo se llaman? Liberan calor. Hay dos. ¿Cómo se llama la que libera calor? A ver, Ahí alguien está escribiendo. ¿La que liberan calor se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿ya? ¿Cómo se llama la que libera calor? Exotérmica y dotérmica. Endo. Le faltó la palabra. Ahí está, ahí sí. Endotérmica, bien, ahí está. Ahí ¿Y sí. cuál La que sería libera. la que libera calor? ¿Cuál es la que libera? ¿La endotérmica o la exotérmica? Exotérmica, la que libera. Ex. Perfecto. Entonces la que absorbe calor es la endotérmica, ¿ya, chiquillos? Y todo lo que se preguntó está en el PowerPoint que subió el profe la semana pasada. Esa fue la última semana, ¿cierto? Antepasada. 17, sí. Sí. Fue la semana Perfecto. 17. Sí, Bien, chicos. super chiquillos. Ahora vuelvo yo a tomar la pantalla. Sí, Eh, dale nomás. ¿Qué le iba a decir, chicos? Bueno, básicamente el tema que es reacción química como concepto ya está finalizado, ya no necesitamos saber nada más por ahora. Después tenemos que meternos en un tema más específico que se llama estequiometría, que va a indicar condiciones que tienen las reacciones químicas para que sucedan, pero más enfocado en el cálculo, hacer cálculos para determinar, no sé, por ejemplo, qué cantidad de sustancia fue la que se formó o cuánto, en gramos, en otras unidades que vamos a aprender más adelante. Lo vamos a dejar hasta acá con el tema de reacciones químicas y vamos a meter un tema que falta, que es respecto a los compuestos químicos. ¿Ya? Los compuestos químicos tienen una forma de clasificarse, eso es lo que vamos a ver ahora. Básicamente, si lo quieren separar en unidades, esta sería como la unidad 3. ¿Ya? La unidad 1 era las reacciones químicas cotidianas, donde vimos como el inicio de la química y algunos parámetros relacionados con los elementos, la tabla periódica y todo para poder formar reacciones químicas de forma natural o cotidiana. Después tenemos lo que vimos de reacciones químicas, que no fue tanto porque igual va enfocado las dos juntas, se saca, como que se subdivide. Y la tercera parte se llama compuestos inorgánicos, ¿ya? Que es una parte de la química. En esto tenemos que diferenciar los dos tipos de compuestos que hay, los orgánicos y los inorgánicos, ¿ya? Inorgánicos y orgánicos. Son los dos tipos de compuestos que podemos clasificar, ¿ya? Y nos vamos a enfocar específicamente en los inorgánicos. ¿Por qué los inorgánicos? Porque los orgánicos los vamos a ver después, son más complejos y se ven en segundo medio, ¿ya? Así que lo que tienen que aprender ahora son los compuestos inorgánicos. ¿Alguien ha escuchado esos conceptos alguna vez de orgánico o inorgánico? ¿En algún lado? Que no necesariamente con la química, pero sí lo ha escuchado por ahí, en algo. ¿En qué? Ya que me dicen que sí, ¿en qué lo han escuchado? Exactamente, en comida se El usa... micrófono apagado, acabo de hablar. ¿Ah? Sí, yo estaba hablando y yo tenía el micrófono apagado. Sí. En comida, dicen los Comida dicen chicos, los chicos. sí, que se ocupa habitualmente Los y, orgánicos son como cosas y tienen mucha razón porque eso dice Sebastián. la comida es orgánica. Y sí, generalmente lo asocian a eso, a cosas naturales, no tan sintéticas. Ya, la principal diferencia, y es como la diferencia general de cómo se hace toda esa clasificación, es la presencia de un elemento fundamental dentro de los compuestos, ¿ya? Bueno, primero, en partida, antes de meterme a eso, hay sustancias que se alteran luego de ser calentadas y otras que no. Por ejemplo, si uno calienta la sal, va a seguir quedando igual, ¿ya? O el vidrio, no sufre una alteración. Pero, por ejemplo, si uno calienta azúcar o harina, ¿qué es lo que pasa con esas? El azúcar se vuelve caramelo y la harina
probablemente se vuelva tostada, ¿cierto? Estamos hablando, líquida te refiere a al azúcar, ¿cierto? ¿Al azúcar? Claro, Sí. exactamente. Y las sustancias que no se alteran cuando son calentadas, no pierden esa condición al ser calentadas, son las inorgánicas. Las que son alteradas, cambian su composición un poco, o su color, su forma, son las orgánicas. ¿Ya? Ahí estamos hablando de compuestos. Solamente de compuestos. Ya no estamos hablando de reacción química. Así que, no sé, pues si uno combina sal con algo y genera una reacción química y cambia de color o forma, eso es otra cosa. Estamos hablando solamente del compuesto como naturaleza, ¿ya? Como compuesto. Al ser calentado. Ya. La, los compuestos inorgánicos no poseen carbono. Ya. No tienen carbono en su estructura. Salvo algunas excepciones, que son pocas, y ahí tenemos dos excepciones que son las más conocidas, que es el dióxido de carbono y el ácido carbónico, ¿ya? Y después algunos derivados de ellas, pero son esas dos las principales, que contienen carbono y son inorgánicas, ¿ya? Y básicamente son gases. Por ejemplo, el ácido carbónico es un líquido que está presente en las bebidas. El ácido carbónico es básicamente lo que le ponen a las bebidas para que tengan esa forma espumosa o que liberen esas burbujas. Lo que se libera en la burbuja es dióxido de carbono del mismo ácido carbónico. Cuando uno abre la bebida, hace como la reacción y se libera el dióxido de carbono. Básicamente, eso es son las únicas dos excepciones inorgánicas. El dióxido de carbono, que gas, que es lo que liberamos al respirar, por ejemplo, o el ácido carbónico, que básicamente es lo mismo que solo que está contenido en un líquido dentro de las bebidas. ¿Se entiende cuál es la diferencia de inorgánico y orgánico? Lo inorgánico no presenta carbono, no presenta carbono, exceptuando esos dos casos. Por lo tanto, lo orgánico tiene presencia de carbono. ¿Ya? Los compuestos orgánicos, como la mayoría de las comidas, tienen carbono. De hecho, si uno revisa las comidas, ¿qué comemos? Comemos carbohidratos, tiene carbono, ¿ya? Las pastas, por ejemplo, el arroz, los fideos, el pan, tiene carbono, ¿ya? Y se llaman carbohidratos. Las otras cosas que comemos son proteínas, que también contienen carbono, pero están, no sé, pues están formadas de otra forma, tienen aminoácidos y tienen otros elementos dando vueltas, pero sí está presente el carbono. Y la mayoría de los alimentos tiene carbono. Nosotros, el ser humano, somos orgánicos. Tenemos carbono en nuestro organismo. Somos una fuente de carbono. Necesitamos el carbono para vivir. ¿Ya? Así que, eh, y probablemente si nos quemamos también no cambiaríamos nuestra forma. Eh, Así que tienen que considerarlo así. Lo que contiene carbono es orgánico y lo que no contiene carbono es inorgánico. ¿Qué va a contener lo inorgánico? Puede ser lo que sale ahí: oxígeno, silicio, hierro, calcio, aluminio. Compuestos que están presentes en la corteza terrestre, pero no están habitualmente unidos con el carbono. Ya, ¿se entiende la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entre orgánico e inorgánico? ¿O la principal diferencia? Que lo inorgánico, ¿qué cosa? Que uno tiene carbono y otro no. ¿Y qué pasa si se junta algo orgánico con algo inorgánico? Se junta, no, puede juntarse. Puede ser que se genere una reacción y se genera algo orgánico. ¿Ya?
o puede que estén los dos juntos, ¿no? Como una mezcla heterogénea. Por ejemplo, si tú colocas algo orgánico en un vidrio, no se va a combinar, Mm, claro. pero sí van a estar como juntos pero no revueltos. ¿Ya? Ahí tienen que tener claro ese concepto de lo que es una reacción y lo que es una mezcla. Igual eso lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. ¿Ya? Lo importante es que no todo lo que juntemos se reacciona. Por eso la pregunta de delante también. Claro, sí. Tienen que acordarse de eso. Sí. Bueno, lo importante es que acá vamos a trabajar con otros elementos que no van a contener carbono. Pero tienen que tener claro que sí hay excepciones. ¿Qué son esas dos? Dióxido de carbono, ácido carbónico. Y el ácido carbónico, recuerden, está presente ¿en qué? ¿En qué está presente el ácido carbónico? Principalmente, ¿en qué producto usualmente ocupado por nosotros o consumido por nosotros? En las bebidas. En las Bebidas, bebidas. el ácido carbónico, ¿sí? Igual puede estar contenido en algunas comidas, pero principalmente está contenido en bebidas, así como lo estoy mostrando yo en ejemplo, para que, por si le aparece por ahí alguna preguntita relacionada. El ácido carbónico principalmente está contenido en bebidas. Ya, no está contenido en agua, por ejemplo, o no está contenido en jugo o en otro producto. En las bebidas lo ocupan para generar ese efecto, efervescencia que se llama, que Mm, libera ese sonido usual cuando uno destapa y libera el gas a la hora del contacto con el oxígeno, libera el dióxido de carbono. Por eso hace. Está como contenido, está con una presión eh, dentro de la botella. Y eso es inorgánico, ¿ya? En los únicos casos que hay carbono inorgánico. El único caso, ¿eh? Así que todo lo demás es inorgánico. ¿Qué características tienen los compuestos inorgánicos? Principalmente las características son las siguientes. Están en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Eso téngalo por seguro que va a ser así, en los tres estados. Una de las principales características es que son por enlace iónico. Si recuerdan lo de los enlaces, el iónico era cuando tenían cargas positivas y negativas. ¿Ya? Por lo tanto, si son iónicos, ¿qué característica tienen? O pueden tener. Pueden conducir la electricidad, por ejemplo. ¿Ya? Y se presentan como iones. Por lo tanto, pueden ser, si uno combina cierta sal, puede liberar electrolitos. Uno de los principales ejemplos es la sal, el dióxido de carbono. Es un compuesto inorgánico, presenta iones. Forma redes cristalinas. Eh, Puede generar ese efecto de que sean como cristales, como un diamante, por ejemplo. Claro que en el caso del diamante estamos hablando de carbono, pero es como para ejemplificar que pueden ser transparentes, como el vidrio mejor. Algo más inorgánico y que es cristalino. ¿Ya? Cierta arena, el silicio, el vidrio está compuesto principalmente de silicio. Y este tiene la capacidad de que sus átomos se unen de tal forma que generan redes cristalinas, que lo hacen con la capacidad de ver a través de él. ¿Ya? Y si uno mira la sal, por ejemplo, igual, si uno lo mira de cerca, igual genera ese tipo de, como de cristal, como de esa forma. Están unidos muy fuertes, tienen uniones fuertes entre los iones y son estables en presencia del oxígeno. No se genera como una combustión. Eso se refiere, por ejemplo, a que los compuestos orgánicos se ocupan como combustible. Y el combustible, ustedes saben que necesita oxígeno para que reaccione. Cuando hay presencia de oxígeno, se prende el fuego con el oxígeno. El mismo oxígeno ayuda a que se mantenga esa combustión. Por eso que, eh, ¿cómo se llama?
necesitan el oxígeno para que se mantenga el fuego. ¿Ya? Así que estamos claros con eso, con esas características principales. Lo importante acá es que son iones, o sea, son enlaces iónicos, forman esas redes cristalinas y son estables en presencia del oxígeno. Eso es como lo principal, el resumen dentro de los resúmenes. Ya, y miren, esto es como para que vayamos metiéndonos ya en lo que va a ser la siguiente clase. Eh, y con esto igual ustedes van a poder, como el objetivo principal de este contenido que estamos viendo es que ustedes aprendan a nombrar esos compuestos inorgánicos. Los orgánicos ya aprenderán a llamarlos en su momento el próximo año. Pero por ahora necesitamos que aprendan a nombrar los inorgánicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales elementos inorgánicos que van a encontrar? Van a encontrar óxidos, van a encontrar sales y van a encontrar ácidos. ¿Ya? Esos son los elementos más principales. Los elementos principales que contiene la química inorgánica. ¿Ya? Óxidos, ácidos y las sales. Cada uno de esos se nombra, tiene un nombre. Por ejemplo, cuando yo le hablo de NaCl, estamos hablando de cloruro de sodio, pero para que se llame de esa forma hay que usar un sistema. Y hay nomenclaturas, que es como la forma de nombrar. Y bueno, hay varios tipos de nomenclatura. Está la tradicional, está la stock y está la UPAC, que son las que se ocupan. La nomenclatura UPAP, ¿cierto? La que sale ahí, escrita UPAC, es como la forma internacional, es como la que en cualquier lado te van a entender lo que estás escribiendo. UPAC viene de Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es una organización mundial. De hecho, uno la puede buscar, upac.com, y aparece todo lo relacionado con química a nivel mundial. Ellos son los que aceptan o rechazan los elementos químicos. Tienen que pasar por esa organización para que se acepte un elemento químico nuevo, por ejemplo. Y no es cosa de que un científico descubrió un elemento y aparezca, sino tiene que pasar un estudio y demora. Los últimos elementos químicos, los últimos 4 que descubrieron, lo descubrieron alrededor del 2008-2009 y aparecieron recién oficializados en la tabla periódica el 2015-2016. Entonces igual es como un proceso largo. Y ellos se encargan de hacer todo esto. Y en tema de nomenclatura, bueno, vamos a ocupar las tres. Las tres van a ser aceptadas, las que ustedes aprendan mejor, no hay problema. Por ejemplo, cloruro de sodio no es como la habitual. Creo que es la tradicional de las que estoy nombrando. Pero van a aprender a nombrar las sales, van a aprender a nombrar los ácidos y van a aprender a nombrar los óxidos y todos los elementos químicos inorgánicos. Eso es el objetivo. Bueno, uno es aprender a nombrar, uno que ustedes vean escrito en símbolo el compuesto y a partir de eso ustedes le colocan el nombre. O lo otro que ustedes a partir del nombre puedan escribir la representación en símbolo. ¿Se oye difícil o se oye fácil eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo encuentran difícil? ¿Les suena difícil, mejor dicho? Pura memoria, dice Brian. Pura memoria, dice Brian. Que le estoy diciendo que el objetivo de las clases que vienen más adelante va a ser que ustedes puedan nombrar esos elementos químicos. Ustedes ven el símbolo, del compuesto químico, ven el símbolo del compuesto químico, por ejemplo, NaCl, y ustedes le tienen que colocar el nombre, o saber el nombre, que en ese caso es cloruro de sodio. O también al contrario, que yo le escriba cloruro de sodio y ustedes escriben el símbolo de ese compuesto. Eso es lo que se tiene que llegar a lograr con todos los elementos con todos los compuestos que trabajemos. Así que se oye quizás un poco difícil, pero tiene unas reglas que lo hace ser no tan difícil.
Y si en algún momento algunos compañeros de ustedes más de otros cursos superiores lo pudieron hacer, ustedes igual lo van a poder hacer. Tenemos unas De desventajas, todas maneras, igual está pero igual lo vamos a ir la otra trabajando. lámina. Sí, así que ahí lo vamos a ir trabajando. Así que no se preocupen, les voy a ir enseñando paso a paso todo lo que hay que hacer, como si estuviéramos en una clase presencial. Y tampoco los voy a dejar hasta que se lo aprendan más o menos bien. Ya. Y finalizamos esta clase eh, mostrando la clasificación de los compuestos inorgánicos. ¿Ya? Vamos a tener tres tipos de, ¿cómo se llama? Clasificación dentro de los compuestos inorgánicos. Binarios, ternarios y cuaternarios. Ya recuerdan esos nombres. Binario, ternario, cuaternario. No secundario, terciario y cuaternario. ¿Ya? Binarios, ternarios, cuaternarios. Recuérdenlo. Binario, ternario y cuaternario. Y dentro de eso tenemos varios tipos de compuestos inorgánicos. En los compuestos binarios están los óxidos, hidruros, sales binarias. En los ternarios están los hidróxidos, oxoácidos, oxisales. Y en el cuaternario las sales y las ácidas y básicas. Eh, Cuarentenario. Claro, suena como cuarentena. Eh, No, no lo nombren. pero como les digo, vamos a trabajar de a poquito y la característica que se separan en binario, ternario y cuaternario es la cantidad de elementos que tienen. Los binarios van a tener 2 elementos químicos combinados. Los ternarios van a tener 3 elementos químicos combinados y los cuaternarios van a tener 4 elementos químicos combinados. ¿Ya? Elementos distintos, no va a depender de la cantidad. ¿Ya? Pero eso se los voy a explicar en la otra clase, porque ya ahí tenemos que empezar a descomponer, a ver un poco más el elemento y compuesto en función. Así que vamos a utilizar tabla periódica y las combinaciones químicas que hemos hablado en algún momento. Ya, lo importante es que recuerden la clasificación en binarios, ternario y cuaternario. ¿Ya? Eh, Vamos a partir por los binarios la próxima clase, probablemente con algunos de ellos, no todos, con los óxidos puede ser, que es como lo más simple. Y se van a dar cuenta que no es tan difícil como pueden llegar a creer que es. Así que eso pues chicos, con esto terminamos la clase de hoy, pero sin antes responder su test respecto a lo que acabamos de ver. Les voy a juntar el test, creo que lo tengo acá, sí, acá está. Y ahí va el test. Ya, respondan y después que respondan dicen que terminaron y pueden salir de la sala virtual. Así que eso, pues, recordar las características de los compuestos inorgánicos y lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, por lo menos en este periodo, va a ser la nomenclatura inorgánica, nombrar y representar esos compuestos inorgánicos. Ya, vayan al test nomás. Yo cierro el video.